¿Les parece si iniciamos entonces con con la clase y ya vamos, digamos, avanzando con las participaciones y les voy tomando su asistencia también en ese sentido? Ok, adelante, Mari, te escuchamos. Gracias, profe. Pues de acuerdo, al tema de acciones políticas para la educación, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Ujú, este, nos mencionaba que Andrés Manuel López Obrador ujú, presentó, ante la Cámara de Diputados su Plan Nacional de Desarrollo, sobre el cual, pues, hablaba sobre las políticas públicas que direccionan pues al rumbo del país durante su sexenio. ujú, De ahí les menciona que lo del tema de justicia y Estado de Derecho se relaciona sobre bienestar y desarrollo económico, ujú, sobre los ejes en que se sustenta la mirada presidencial de cara a la potencia social, cultural, política, económica ujú. y educativa. Ok. Este, También nos decía que a partir del 1 de diciembre del 2018, por las controversias y dilemas producidas en el gobierno anterior, era la configuración y reconfiguración del sistema educativo nacional, Ujú, con énfasis pues a la educación de media superior y a la básica. ok. Y por último, le entendí que era la mejora de las condiciones edilicias de las escuelas, algo así decía, Ujú, que la profesionalización docente, la reestructuración de planes y programas de estudio, sí. igual la calidad de inclusión de grupos, este, de acuerdo a la educación pública, pues son unos ejes de acción en los que se sustenta, pues, eh, el PND, algo así, me recuerdo que decía. Ujú, Y eso es todo, profe. ok. Muchas gracias, Mari. Bueno, antes de que las demás participemos, antes de que las demás les dé yo la palabra, además de lo que participemos, ahorita lo que vamos a hacer después de ello sería como en este sentido de hacer una crítica consciente a lo que realmente está pasando en nuestro país, ¿no? Ya estamos hablando ahora de la política educativa en nuestro país, en este contexto, en este momento específico del tiempo, y necesitamos entonces como, además de esto que se nos propone en esta pequeña lecturita, ¿no? Porque, bueno, si nos damos cuenta, es una lectura precisamente, ¿no? Que me propone únicamente, bueno, este plan de acción, pero en realidad el Plan Nacional de Desarrollo tiene más de 100 hojas, ¿no? Es decir, es una lectura amplia. Entonces solamente nos están dando como este pequeño, como una pequeña embarrada. Nosotros no tenemos el plan de desarrollo nacional. Lo podríamos buscar en la internet y entonces bajar y verlo de manera más clara qué cosa es lo que se ha cumplido, ¿no? Y qué cosa es lo que falta por hacer y hacia dónde vamos en este sentido de, eh, de la educación en este periodo, ¿no? Entonces, adelante con sus participaciones y ahorita regresamos en este sentido de la crítica. Adelante, Cristal. También nos mencionaba sobre el diseñar y desarrollar también implementar una política pública integral
Ujú, multisectorial dirigida a la primera infancia, perdón. Esta va basada en la atención especializada con énfasis en la salud, nutrición, educación y cuidados. También ujú. hablaba sobre la justicia y el Estado de Derecho, el bienestar y el desarrollo económico. Igual estábamos viendo que se debe de brindar la atención prioritaria a grupos históricamente discriminados, cosa Ujú. que parece que no se está realizando. Ok. Esto sería mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales. Ujú, Aquí un aporte pues sería de, en sí lo que debería hacer el gobierno sería apoyar a quien de verdad lo merece o quien de verdad tiene ganas de aprovecharlo y salir adelante. Por ejemplo, en las becas de a los jóvenes de bachillerato, ajá. pues está muy bien, pero yo también pues ahí considero que deberían de darles a cada uno la parte que de verdad merece y le toca, no a todos por igual, sino que debería de haber equidad. Así como en otros sentidos debería de existir la equidad y no la igualdad, como lo hemos visto. Ok. Ok, muchas gracias, Cristal. Muchas gracias por tus comentarios. Vamos a ampliar ahorita en este sentido de, pues precisamente pues de hacer una crítica consciente y ver qué es lo que sí podemos, o lo que sí se está haciendo o lo que no se está haciendo, ¿no? Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, como ya lo comentaron mis compañeras, en la lectura nos mencionan el derecho, bienestar y sobre todo el desarrollo económico. Ok. Bueno, también nos dice que durante este periodo se pretende regresar a la educación gratuita y pública, porque nos dice que México es uno de los países en donde se ve a la educación como algo económico, ya que la privatización es como que mercadotecnia, ¿no? La Ajá. privatización en cuanto a la educación es mercadotecnia únicamente, es lo que yo considero. Ok, ok. No es que esté en contra, pero sí es como que lo ven desde un punto más de negocios y de dinero, ¿no? También nos menciona algunos objetivos que se pretenden implementar, como lo son que se tienen que revisar los programas de estudio, y en este nos dice que se implementaría la interculturalidad, o que se Ujú, pretende enseñar o meter a la interculturalidad, entre otras áreas, ¿no? Pero ujú. es el punto que más me llamó la atención, ya que es como que lo que más nos hace falta, ¿no? Ajá. También otro punto importante es que se pretende brindar muchísima atención a aquellas personas que han sido discriminadas, o a aquellos pueblos que han sido discriminados históricamente, como ya lo hemos visto, que son las personas indígenas. Entonces se pretende como darles la atención que se merecen, ¿no? O la atención que necesitan más que nada. Ok. También otro punto, creo que es mejorar el equipamiento y la infraestructura de las escuelas, no importa el nivel, sino que en este caso sí se buscaría como una igualdad, porque se pretende dar a todos como la misma infraestructura o el equipamiento que se necesita. Ajá. Mm, También otro punto me parece que es la capacitación a los docentes para la mejora pues sí, de compartir conocimientos y así, ¿no? Ujú, Esto se basaría en cuanto a hacer evaluaciones diagnósticas, también como nos mencionaba sobre mantenerlos actuales para, para obviamente tener como, pues sí, un conocimiento más significativo, ¿no? También nos mencionaba sobre las becas y las escuelas Benito Juárez, ujú. que estos son como apoyos para nosotros como estudiantes, que nos brindan el acceso y nos garantizan el acceso a la educación, obviamente. Y pues eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Carla, muchas gracias. Adelante, Alison. Bueno, pues igual lo que decían mis compañeras, se basaba en dos objetivos principales, por así decirlo, Ujú, que era, bueno, lo que se supone que siempre ha sido derecho, nada más que como decía mi compañera Carla, por la privatización y por otros intereses que desviaron ese objetivo principal, ujú, pues ya no se pudieron concretar muy bien. Pero ahora sí ya su objetivo era dar atención a todos los grupos discriminados. ujú, Veíamos en la reforma anterior
que decía que bueno, entonces los docentes que no aplicaban muy bien el examen se iban a esas zonas apartadas, escuelas Ujú. rurales, todo eso. Entonces ahorita ya se espera, o se tenía el objetivo, de darle esa prioridad a todos esos grupos. Ujú. Y que el derecho a la educación sea laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad para Ujú. todos, para todo nivel, para todo lugar. Y entre sus estrategias estaban, creo que ya lo mencionaron mis compañeras, lo de diseñar una nueva política integral, asegurar el acceso a la educación. Creo que eso, asegurar el acceso a la educación, fue donde también se dio, bueno, un objetivo que impulsó más a las becas, que Ujú. igual las mencioné, las de Benito Juárez, Ok. eran para apoyar económicamente a los alumnos, que ahora sí se les iba a dar, este, dio no sé, a las escuelas. Ahora se le daría esa oportunidad de que vea qué hacer al alumno, Ujú. tomaría las decisiones. Y de ahí pues la infraestructura, el profesor y la revisión al marco normativo, Ok. según la institución. Creo que eso es todo lo bueno, lo que más o menos se me quedó. Ok, muchas gracias, Alison, muchas gracias. Nada más aquí, antes de comenzar ya de lleno, la compañera Mari también comenta, anteriormente se decía que las becas se iban a dar de acuerdo a las calificaciones. Si la calificación era baja, entonces tocaba poco, y si la calificación era alta, le tocaba más. ¿No? Sí. Em, Ok, de acuerdo a lo que la lectura dice en este sentido de el compañero Luis Alán Acuña Gamboa, ¿no? Él habla precisamente, recuerden que este documento es un documento precisamente hecho en el 2019, 4 de mayo del 2019. ¿No? Entonces estamos ya a 2 años de que se hizo este documento, ya no es tan actual. Sin embargo, nos sirve como para poner en contexto qué es lo que sí se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo dentro de, pues precisamente dentro de esta, pues esta nueva administración, ¿no? Esta nueva administración en el sentido de que, pues, algunas cosas no se están logrando, ¿no? Algunas cosas no se están logrando. Es cierto que no se puede hacer un cambio o sea, no hay este gobierno no es la panacea que va a cambiar todo de golpe porque solamente son 6 años y el daño que se nos ha hecho son precisamente daños de muchos años, 72 o más años en el poder neoliberal, ¿no? Y en ese sentido no se puede revertir todo el daño causado a nuestro pueblo en tan solo 6 años, ¿no? También la otra cosa es que lo que sí se está logrando es precisamente esa concientización de nosotros, los mexicanos, con respecto a lo que se está o no se está haciendo. Otra cosa muy importante es precisamente esta posibilidad de ser escuchados o escuchadas, es decir, de levantar la voz. En ese sentido, creo que necesitaríamos nosotros como ser más conscientes qué es lo que pasa con estas ideas que se tienen en este plan nacional de desarrollo en este sentido de 2019 al 2024, ¿no? Que para ello nos faltarían 3 añitos ya nada más, ¿no? Y que bueno, se habla de algunos puntos importantes, o al menos esto es lo que rescató aquí este documento, ¿no? Que se habla de la justicia, del Estado de Derecho, del bienestar y del desarrollo económico. En ese sentido,
pregunto aquí para que ustedes lo debatamos en este espacio. ¿Ya nuestro país es más justo o qué pasa? ¿Estamos en ese proceso de justicia o sigue siendo igual o no ha habido un cambio? ¿Cómo es que lo perciben ustedes? Me gustaría escucharlos para que desde ahí vayamos partiendo. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Adelante, Alison. Bueno, para empezar el campo, bueno, hablar de justicia ya es todo la, ¿cómo llamarlo? La barra de... Permítame un tantito. Sí. Esperamos un segundito. Ya, perdón. No hay cuidado. Bueno, tan solo la justicia se puede vivir más cosas, no sé. Se hablaba mucho de los casos, bueno, en los noticieros que sigo, de las Ujú, personas desaparecidas que nunca se les ha hecho justicia, desaparecidos en general, ujú, de ambientalistas que no dejan de desaparecer mágicamente, ujú, de, no sé, del campo ecológico que igual dicen que está siendo atropellado por las empresas y la gente que vive ahí se queja y no les hace caso. ujú, Creo que ya es un poco más complicado, más complejo, que sería justicia en todos los campos de la justicia. Tan solo exactamente. ahorita el campo educativo se podría considerar injusto no sé, el salario de los maestros. Es correcto, sí. Entonces, este, pues eso sigue igual. Bueno, no he tenido ahorita la oportunidad de hablar con algún docente, ya con alguna experiencia en el campo, pero pues que yo sepa sigue igual, no se ha visto Ujú, ninguna noticia de que van a subir los salarios. ujú. Mm, En mi opinión, yo diría que casi sigue igual. Ok, No se ve igual. ok. Muchas gracias, Alison. Adelante, Mari. Bueno, pues con respecto a lo que estaba comentando mi compañera, pues sí, en mi opinión, pues sigue igual, porque pues, por ejemplo, hay muchas personas desaparecidas, o sea, Ujú, ya niños, hasta bebés se podía decir, este, al igual que pues ya se lleva escuchando hace un tiempo que pues a los niños y jovencitas y así, pues son utilizadas pues para los órganos, bueno, para sacarle los órganos y todo eso. ujú, Entonces, pues igual con pues los docentes, pues igual algunos docentes pues no reciben se dijera un salario, o sea, digno para ellos, ujú, porque hay personas que pues o sea, no reciben, bueno, hay maestros que no reciben su pago adecuadamente a lo que ellos les toca, sino que hay algunos maestros que ahora pues les dan clase a algunos alumnos, pero pues con un salario mínimo, ujú, al igual que en las empresas, pues no se respeta igual las horas extras, este el salario que igual les debe de tocar a los trabajadores y así. ujú. Ok, ok. Muchas gracias, Mari. Adelante, Carla. Bueno, profe, como lo dice mi compañera Alison, yo creo que sí sigue como igual, pero sí es como que se quiere hacer el cambio, porque, por Ujú, ejemplo, el presidente que tenemos actual ujú, sí pide como que se disminuya la corrupción y hasta claro ejemplo, como que lo ha hecho, ¿no? ujú. Como lo dice usted, son demasiados daños que, o sea, por tantos que reparen, no se ve así como el cambio radical, Claro. pero sí es que está haciendo así como cosas que tienen, que marcan la diferencia, pues. Ok. Por ejemplo, él comentaba en algún artículo o en alguna prensa que él gobierna para pobres y ricos.
Claro. Entonces, aquí es para todos, no es como de que esté clasificando a las personas, ¿no? Y sí, o sea, realmente desde ahí está un cambio, porque sí se gobierna para pobres y ricos, para toda la población en general. Y también me parece que en cuanto a la diversidad, también es un presidente que ha tomado mucho en cuenta a las personas indígenas y que hablaba también sobre la interculturalidad y de rescatar algunas lenguas que se han desaparecido gracias a que a veces implementan o se obligan a las personas a hablar idiomas que no son pues sí, que no son de ellos. Entonces, él como que sí ha intentado rescatar ciertas cosas que se han perdido gracias a la discriminación. Entonces, pues sí, puedo decir que sí hay ciertos cambios, que no sean tan notorios porque son Ok. demasiados en qué trabajar, Ujú. pero sí ha habido ciertos cambios. Ok, muchas gracias, Carla. Alison, adelante. Nada más un comentario de lo que ha dicho mi compañera Maribel. Ujú, Le digo de que yo estuve ayudando a unos niños. Su maestra mandó un audio que decía que los maestros ahorita bueno, los de primaria, no ujú, se les están pagando todas las horas que tenían antes. Creo que se disminuyó el horario y por lo tanto su paga. ujú. Y sin embargo, como ahorita los maestros que están trabajando así, pues, no sé, como ella decía, notan que el trabajo es más, no es menos. Ah, claro. Estar ayudando, estar cambiando el plan que ya se tenía o el proceso que se tenía para trabajar con niños Ujú, y cambiarlo todo otra vez y cambiar las actividades y hacer más, buscar la forma de ampliar las explicaciones y que les lleguen a todos. Entonces más trabajo y les pagan menos, entonces eso se podría considerar injusto, claro. concentrándose más en los maestros. Ok, Nada más era eso. muchas gracias, Alison. Nada más un comentario con respecto a ello. Los profesores que les pagan menos no tendrían por qué pagarles menos, pero los profesores que les pagan menos tienen la posibilidad de denunciar eso, ¿no? De denunciar eso. Antes no se podía hacer porque te cesaban, ¿no? Implica que te quitaban de tu trabajo, ¿no? Algo parecido era con respecto a la ley de educación, que en vez de ser una ley de educación era una ley mercantil de trabajo, ¿no? Y ahí sí no había esas posibilidades de ser escuchado. Um, por desgracia se nos educó tanto a los profesores que no podías levantar la mano porque perdías tu plaza, ¿no? Y para eso habías estudiado. Justo nosotros estamos haciendo lo contrario con estas nuevas generaciones. Es decir, nosotras no debemos de dejar precisamente que se vulneren nuestros derechos educativos y nuestros derechos laborales. La tercera es que es cierto, a los profesores se les paga poco, muy, muy poco, de hecho, no, tendría que ser una de las profesiones que más se paga, ¿no? Que debería estar mejor pagada, con mejor pago. Sin embargo, también es cierto que todos los años, y a lo mejor ustedes esto no lo conocen, pero todos los años hay un incremento al salario de los docentes. Haya o no haya incremento de manera general, ¿no? Haya o no haya incremento de manera general, y entonces todos los años se incrementan estos salarios. Es cierto que con la reforma educativa o con la ley educativa anterior, lo que se pretendía era quitar más días laborales, digamos, más días de paga laborales, pagar menos y no pagar prestaciones, ¿no? Eso ya no existe, entonces ahí hay un pequeño cambio que, como dice su compañera Carla, no se ve, es un cambio insignificante quizás porque eso no se dice, se dicen otras cosas en los noticieros, ¿no? Que por lo general o en algunos espacios o casos son noticias falsas. También eso es importante que nosotros veamos, ¿no? Es cierto, hay muchas cosas que no se van a poder cambiar en un sexenio, pero sí hay cambios pequeños que se están haciendo notar de alguna manera. Em, y es cierto que en ese sentido de la justicia, nosotros como docentes
no son tan justos en ese sentido, ¿no? Porque deberían de pagarnos mucho mejor porque estamos formando nuevos, digamos, al futuro del país. También es cierto que muchos en ese sentido de poder entrar a la SEP muy fácilmente, lo que les va a pasar a ustedes, que a lo mejor alguien se acerca a ustedes y les dice es que yo te puedo ayudar a entrar a la SEP, págame tanto, o te vendo una plaza, págame tanto, ¿no? O es que necesito para estos documentos. Eh, Nosotras ya no nos vamos a dejar engañar, ¿no? Porque si yo quiero trabajar en SEP, pues me voy a la SEP estatal de Puebla y entonces voy a preguntar cuándo son los exámenes de oposición para que yo pueda ganarme mi plaza sin la necesidad de estar con alguien, ¿no? Debiéndole algo a alguien, sino en esa posibilidad de poder avanzar con mis digamos, con mis, pues con lo que yo estudié, ¿no? Ir a hacer un examen de oposición, ¿no? Dentro de la SEP, ahí mismo te dan información y ahí mismo te dan los documentos que debes de hacer y los gastos que haces son meros gastos administrativos. No hay alguien que te diga que tienes que pagar para poder entrar a la SEP. Entonces, en ese sentido, sí ha habido pequeños cambios. em, eh, que no se ven en un cambio tan radical, pero sí se intenta en este sentido un poco más de justicia. Es cierto que hay espacios donde todavía la justicia no llega, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Pero bueno, eh, no podemos cambiar de la noche a la mañana un país, ¿no? Un pueblo, una nación, a una persona. Sí, ¿no? Lo vamos cambiando con hechos. Y precisamente es algo de lo que comentaba su compañera Carla, ¿no? Que se va demostrando en los hechos en ese sentido. Bueno, creo que todos coincidimos que nos hace falta más justicia, ¿no? Que nos hace falta más justicia, que necesitamos más cosas, ¿no? También nos hace falta ser más críticos, más conscientes, para que entonces, en ese sentido, nosotros también podamos proponer y criticar de manera consciente al Estado, ¿no? Sin el temor de una represión. Um, por ejemplo, en estas marchas de las compañeras mujeres, ¿no? Que marchan y por desgracia un pequeño número de mujeres hace destrozos, no se les mandan policías, lo que se les puso o lo que se invirtió, el gasto que se pudiera haber invertido en la ayuda precisamente de ellas en resolver ciertas demandas que son que las mujeres tienen y que son muy justas, ¿no? Lo usaron para bardear los monumentos, ¿no? Porque si no es un gasto mucho más grande, ¿no? Al pues tener que reparar todos esos destrozos que algunas de las compañeras hacen, ¿no? Que seguramente son grupos de choque que no tienen idea de lo que es el feminismo, no han leído a Simone de Beauvoir, no han leído a estas feministas, ¿no? Como Hannah Arendt, como eh, Silvia Federici, es decir, no tienen digamos, este significado, digamos, más teórico y exigen, como otras de las compañeras, ¿no? En la última marcha que hubo, mi asesora de tesis estuvo en la marcha, ¿no? Y muchos de los compañeros también estuvieron en la marcha apoyando a las compañeras en ese sentido, precisamente de que apoyan. Obviamente muchas de ellas no están de acuerdo con estos destrozos, sino que, bueno, cada una se expresa de la manera que es que le es conveniente o que por desgracia grupos de choco les pagan para que puedan lastimar, ¿no? Anteriormente a esta marcha, las mismas mujeres lastimaban a las mujeres policías y son mujeres, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa empatía con el otro o con la otra? Bueno, muchos cuestionamientos en ese sentido.
Y se podría decir que también ahí no hay justicia. Sin embargo, creo que parte de la justicia y de este estado de derecho y de este estado de bienestar es precisamente esta apertura a la información y esta apertura a poder nosotros y nosotras poder tener un pensamiento propio, no un pensamiento impuesto, y poder decir lo que nosotros creemos que es correcto. Mari, no sé si vas a comentar algo. ¿Tienes la manita arriba? Con respecto a lo que decía Carla, pues algo que se ve ahora un cambio, con hechos, pues es que ahora pues a los abuelitos, bueno, a los mayores de edad, ya les dan un apoyo mayor al que ya les daban. Ujú, Y, por ejemplo, las becas, pues cada alumno las recoge. Y anteriormente estaba Próspera, creo que sí era ujú, Próspera, ujú, donde los padres de familia recogían, se dijera que esa pequeña aportación para los estudiantes, donde pues algunos padres, o sea, sí con ese dinero les compraban que dijera que el uniforme a sus hijos o pagaban gastos de la escuela, ujú, pero había algunos padres que no. Recuerdo que me tocó en la secundaria ver a un compañero que a su mamá pues le daban el apoyo y él pues llevaba que dijera que un lápiz y una libreta nada más ujú. y pues ropa desgastada y así, bueno, con el uniforme desgastado y no cooperaba así y pues ahora se dijera que a los estudiantes pues ya ellos ven por sus gastos con esa misma beca, igual con el apoyo de sus padres, Ujú. administrándolo. Ok, ok, muchas gracias. Mari, creo también ahí que, bueno, lo cierto es que el dinero en los alumnos también tiene, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Creo que ahí también nosotros como profesores necesitamos como esta parte de motivación o esta parte pues de, en cierto sentido, exigirles que ocupen precisamente esta aportación, cuando menos una parte, un 50% o un 70% para lo educativo. Pero bueno, es cierto que ahora es más directo, ya no es por medio de otras personas, sino que llega directo. Alison, no sé si tenías, bueno, tenías la manita levantada, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, no, porque sí, pero no íbamos a salir más del tema. No, no, Pero adelante, adelante. Tú comenta, de todas maneras, me parece que en este sentido todos los temas entran. Adelante, Alison. bueno, pues primero, pues cada quien defiende sus puntos de vista, ¿no? Claro, claro. Este, de lo que comentaba de los destrozos. Ajá. Yo, a mi punto de vista, no me molesta, No. porque, bueno, eso tiene nombre, si Ujú, no me equivoco, se llama iconoclasia. Es cuando se hace a los monumentos cuando ya no te representan. claro. Entonces, aún habiendo protestas pacíficas, pues el cambio no se ha visto. Bueno, hablando solamente específico de lo que envuelve al feminismo, de la justicia de las mujeres, Ujú, la equidad, ujú, no todo. Este, y efectivamente sí creo en lo que usted decía, que a veces se mandan grupos de choque, porque si bien en los grupos de los que formo parte, donde hay mujeres que van a hacer eso, ujú, ellas argumentan que nunca se hacen destrozos de propiedad privada. No claro. a casas, no a carros, no a nada que no sea un monumento. Pero Y eso sin es propiedad embargo, privada. Ahí los se, monumentos son propiedad del Estado, pues son sí, pero es propiedad. propiedad privada. Es decir, en ese sentido se contradicen. Pero bueno, no hablo yo, habla tú para que es importante saber el otro punto de vista, ¿no? No, sí, está bien, pues por eso es la clase. Claro, sí. Este, bueno, sería ese mi punto de vista y una especie como de prueba o experiencia. Aquí no me acuerdo por qué año, se les daban apoyos de casas Ujú,
a las personas con tal de que fueran a hacer protestas por diferentes cosas. Claro. Aquí a mis familiares se les pidió ir a una por los derechos de los campesinos, Ujú, igual a Ciudad de México, ujú, y a mi mamá le tocó ir. ujú. Entonces decían que ya en el trayecto iban así las personas muy en paz, pues todos de pueblos chiquitos, nadie va a ir es más, algunos ni Claro. sabían que Ujú. nadie iba a ir con esa agresividad. Y se llama que de repente se les pegaron gente ya que iba encapuchada, ya iba armada, bueno, con palos y con Ujú, cosas así, y empezaron ujú. a romper cosas. Entonces Sí, sí fue como que no sabían ni de dónde llegaron, solo se pegaron. sí, sí, Entonces, sí. pues nada, ajá, pues nada más sería ese como comentario. Fíjate que qué bueno que lo comentas, Alison, porque precisamente hasta ahí hay un uso de las personas que van en paz y entonces les echan la culpa a esas personas. Pasa lo mismo con los movimientos feministas, ¿no? En este sentido pues de que hay mujeres que se pegan y ya están, bueno, que no que pegan, sino que se pegan en el contingente y van encapuchadas y en ese sentido, ¿no? Por qué te pones una máscara, ¿no? Para resguardar que te pones una máscara o te pones algo para hacer daño a alguien, ¿no? Y en ese sentido creo que no va bien eso que se comenta, bueno, eso que se hace. En este aspecto de la justicia, creo que no es justo, es cierto, se justifica pues que no se destrozan propiedades eh, privadas, ¿no? Es decir, de gente, que destrozan cosas públicas, pero, o del Estado, pero no se dan cuenta que es más, digamos, el daño que se realiza en ese sentido. Igual, y yo no estoy en desacuerdo. Tengo compañeras feministas que hablan precisamente de ese tema, de la iconoclasta, ¿no? De la iconoclasia, ¿no? Y es que a mí ellas argumentan muy ferozmente, a mí ese monumento no me representa. Bueno, pero porque no te representa, no tendrías por qué destruirlo. Es como si todos los hombres dijeran, a mí el movimiento de mujeres de esas feministas no me representa, entonces hay que destruirla, ¿no? Digamos, en ese sentido de lógica, yo no estoy en contra de las marchas, ni mucho menos. Estoy en contra del vandalismo que se hace en las marchas, que yo meto las manos al fuego por mis compañeras que van y hacen marchas, ¿no? Que van y se defienden en una tesis, que van y se defienden en una encuesta, que van y defienden sus derechos eh, que de por sí tienen, ¿no? Que no les tiene que dar el Estado, que de por sí, es decir, tienen que exigir. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con respecto a esto. Y creo que, por desgracia, no ha llegado la justicia a nuestras compañeras, ¿no? No ha llegado la justicia. Eso es injusto. Um, y también en este sentido de otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo estas personas desaparecidas o estos ambientalistas o esta gente que lucha por el bienestar de nuestro país, etcétera, que de repente desaparece, pero seamos conscientes de que desaparece no por el Estado, no por el Estado en el sentido federal, sino, por ejemplo, no sé si ustedes siguen a esta compañera Juncal, es una señorita que tiene más o menos su edad, 23, 24 años, ¿no? Y que ha sido amedrentada por el gobernador Enrique Alfaro en su espacio en el que está, ¿no? Y eso no es por el espacio federal, ¿no? Es por el espacio estatal. Y así como eso, hay muchos espacios todavía en nuestro país donde sigue gobernando pues ese mal gobierno de hace otros años. Entonces deberíamos de diferenciar, ¿no? En ese sentido. Yo sí creo que la justicia va caminando, no es como nosotros quisiéramos, ¿no? Y que también debemos de ser conscientes en ese sentido
También respeto el pensamiento de estas compañeras, ¿no? Porque, como les digo, he tenido compañeras que se ponen en ese plan y hasta se enfadan muchísimo, ¿no? Y entonces ya no veo el feminismo ahí. El feminismo no es enfadarte con el otro, como tampoco del otro lado, ¿no? Las nuevas masculinidades, ¿no? Tampoco es en ese sentido, sino es en este sentido de llegar a acuerdos, de llegar pues a lograr cosas, ¿no? No digo que en este caso, en el caso de Allison, esté mal su postura, porque entonces estaría yo imponiendo mi forma de pensar. Lo que yo digo es que investiguemos más, estudiemos más en este sentido y quién sabe, a lo mejor en algún momento, en algún espacio, su compañera Allison nos da una clase de feminismo, ¿no? Y entonces estamos abiertos precisamente para decir, ah, bueno, ahora sí entiendo realmente por qué se hace estas acciones o por qué algunas de las compañeras hacen estas acciones, ¿no? Y entonces sí podría decantarme por apoyar o no esas acciones. En ese sentido, creo que sí hay esta justicia, ¿no? Creo que lógicamente, desde mi lógica, no es pues tan productivo, ¿no? Desde mi lógica, pero quizás necesito saber más sobre feminismo, necesito leer más a otras féminas, ¿no? Para entender un poquito más sobre el tema, ¿no? Un poquito más sobre el tema, porque es un tema muy, muy complejo. Yo como varón no tengo los mismos pensamientos que una mujer y entonces en ese sentido no puedo comprender a una mujer, ¿no? Intento hacer ese esfuerzo de comprensión, pero es cierto que no lo voy a lograr porque no tengo esa forma de pensar, esa forma de ser. No soy mujer, ¿no? Y en ese sentido sí que necesito ayuda para poder congeniar, ¿no? Pero bueno, como dice Allison, cada uno va a defender las si se consideren los derechos de cada uno. Dice Allison, de hecho, la quema de iglesias en Canadá también sería iconoclasia y se despidieron completamente de las iglesias. Es por algo más como simbólico, yo diría. Sí, fíjate que, mira, no resuelve nada, no resuelve nada, ¿no? No hay una solución en ese sentido de la quema de las iglesias y de hecho hay gente que sigue enfadada. ¿Cómo no vas a estar enfadado? En ese sentido sí lo entiendo, ¿no? En ese sentido sí entiendo eso que se realiza, ¿no? ¿Cómo no vas a estar enfadado si un país entero intentó en este sentido acoplar a la gente del país, ¿no? Lo que ha pasado en todos los países. Digamos que Allison, tienes un niño pequeño, llega a los 5 años, llego yo gobierno y te digo, no, es que yo no quiero que tenga tus pensamientos. No, es más, pongamos un ejemplo de feminismo, ¿no? Digamos que ya se hizo una comunidad de feministas muy grande y que el Estado no puede con ella, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tengo el poder, el Estado, y entonces, tienes una hija, a los 5 años yo te quito a tu hija, ¿no? A los 5 años me llevo a tu hija, me la llevo a un espacio, es decir, la rapto, ¿no? ¿Para qué? Para que aprenda religión, para que aprenda a ser sumisa, para que aprenda a no desobedecer al gobierno, para que aprenda lo que a mí me conviene, ¿no? Para que aprenda mi pensamiento. En ese sentido, los indígenas de Canadá, ¿no? En ese sentido, los indígenas de Canadá, iba el gobierno y se llevaba a sus hijos de 5 años. Hay muchas historias terribles en esta historia de Canadá, ¿no? Ahora ya se ha vuelto un país multirracial, ¿no? Y ya respetan todas las culturas,
Tanto es así que el propio ministro de Canadá, el Justin Trudeau, fue a esas comunidades y se disculpó, aunque no fue él el que hizo todas esas atrocidades. Es lo mismo que quería hacer el presidente o que hizo el presidente aquí con las comunidades indígenas, aunque no fue él el que lo hizo. No, fíjense el nivel de conciencia de estos presidentes. Es decir, me doy cuenta que mi país está precisamente fincado entre miles de muertes y muertes de, de niños, ¿no? Y claro que se queda el odio. Y como bien lo dices, es algo simbólico, pero no resuelve nada. No podemos quedarnos en ese simbolismo. Necesitamos que esos símbolos pues precisamente resuelvan algo, ¿no? Es decir, necesitamos exigir nosotras las mujeres con más fuerza, ¿no? Pero en ese sentido de ser escuchadas, en ese sentido de rabia que tenemos, ¿no? En ese sentido de grito, ¿no? En ese sentido de gritar, pero un grito rabioso, ¿no? Y en ese grito rabioso es donde quizás podemos hacer ciertos cambios, exigir, no pedir que se nos dé, sino exigir lo que siempre ha sido nuestro, pero que gracias al poder, gracias a los que están dentro de, no lo hemos alcanzado, ¿no? Y hay muchos métodos de hacerlo. Muchas mujeres lo hacen de una forma muy intelectual, ¿no? Yo respeto a muchas mujeres por el hecho de que son muy, muy buenas en ese sentido, ¿no? Y tienen una argumentación muy, muy buena, pero no porque ellas la tengan en sí, o sea, a lo mejor ya estuvieron escribiendo también cosas, pero porque otras mujeres se han ido con otras mujeres que hablan de feminismo. Yo, por ejemplo, no podría escribir un libro de feminismo en primera porque no soy mujer y no tengo la visión desde ese punto de vista. Quizás podría acercarme un poco, pero no sería tan, digamos, tan bueno como una mujer que se ha dedicado toda su vida a estudiar estos feminismos, ¿no? Yo les recomendaba a Silvia Federici. Es una mujer que escribe y habla desde la teoría, ¿no? Y habla cómo nosotras las mujeres siempre hemos sido sobajadas y cómo nosotras las mujeres en este proceso capitalista no se nos ha tomado en cuenta. Y siendo que nosotras somos las que, pues somos el engranaje para esta parte, ¿no? En ese sentido, creo que sí, es algo simbólico, pero porque quemes una iglesia, no se regresan a los niños, ¿no? Tal vez lo que se podría hacer es buscar a esos responsables y encarcelarlos, que pasen toda su vida ahí, lo que resta de su vida, o que intenten hacer algo por la comunidad, no sé, es algo muy difícil. Yo les recomendaba el video de este compañero Diego Saúl Reina, que precisamente habla de esto, ¿no? Y el video termina precisamente de una persona indígena pidiendo disculpas a dos personas, a dos mujeres canadienses, pidiendo disculpas porque pues les quemaron la iglesia, ¿no? Y las canadienses terminan también llorando, pidiendo disculpas a esta persona indígena nativa, ¿no? Por todas las atrocidades que su gobierno canadiense hizo, ¿no? Es decir, nadie está enojado, ¿no? Los dos están avergonzados. Ese es un nivel de conciencia mucho más, más allá del destruir, ¿no? Es un nivel de conciencia. Nosotros, como género masculino, deberíamos de estar avergonzados precisamente por el maltrato que se les ha dado a las mujeres a través de la historia, ¿no?
Es decir, pedir disculpas. ¿Por qué no pides disculpas con ellas? ¿No? ¿Por qué no las tratas, eh, digamos, como ella o como ellas se merecen? No solamente porque son mujeres, sino porque tenemos madres, sino porque tenemos hermanas, sino porque tenemos hijas quizás, ¿no? O porque tenemos una esposa o vamos a tener una esposa. Es decir, cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y nosotras no pasar de ese feminismo que yo creo que algunos feminismos están mal fundados a un embrismo, ¿no? Sino ser más conscientes en ese sentido. Pero bueno, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado y lo importante es escuchar todas las pues todas las voces y todas las formas de pensamiento con respecto a pues precisamente esto que no es tan fácil, ¿no? Y que, bueno, yo no me considero ningún experto. Es cierto que he leído algunas cosas, pero son ínfimas con respecto a lo que realmente significa el, pues el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese sería mi comentario. Yo estoy de acuerdo contigo en esto de que sea simbólico, pero creo que si queremos hacer un cambio en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, eh, no debemos de hacer algo simbólico, sino intentar que se lleve a la práctica. Y en ese sentido buscar la justicia, buscar el Estado de Derecho y buscar el bienestar y en ese sentido buscar el desarrollo económico, ¿no? En esta idea precisamente de que pues es eso, que aunque está ahí el plan, todavía faltan muchas cosas por alcanzar y es posible que se alcance un 90%, 90 y tantos por ciento de lo que está ahí, pero en como digamos al inicio, de todo va a quedar al inicio como encaminado y es muy probable que para que lleguemos a tener una buena vida, una libertad, falte muchos años y en ese sentido somos nosotras, las que estamos aquí, las que podemos hacer que ese cambio sea posible. No un presidente, no un gobernador, sino nosotros como ciudadanos, ciudadanas, podemos hacer eso posible, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna conclusión para que ya vayamos cerrando con respecto a esto. ¿No? ¿Todo bien? Por mi parte está bien, profe. Ok, muchas gracias, Cristal. Bueno, me hubiera gustado pasarles el plan completo o digamos, la parte que pusieron en la plataforma, ¿no? Pero bueno, ya le vamos a dejar ahí con respecto a esta clase y nos veríamos entonces la siguiente vez. Y su trabajo esta, de esta clase sería la última sesión, que es la 4.1, concepto de calidad educativa. Es la 4.1 y me van a realizar de ahí una nube de ideas. ¿Sale? Una nube de ideas con respecto a la lectura, pero sí me gustaría que en este caso se posicionaran en este sentido como lo hace su compañera Allison, ¿no? Defendiendo una postura y argumentando por qué la defienden, ¿no? En este sentido, que me argumentaron ustedes, para ustedes, ¿qué cosa es la calidad educativa? ¿Sale? ¿Qué es la calidad educativa? Entonces, eso lo platicamos en la próxima clase. ¿Sale? Bueno, pues eso sería todo, señoritas. Un gusto siempre estar con ustedes. Me agrada mucho que empecemos a hablar mucho más. Ya estamos como posicionándonos más y defendiendo,
¿no? Entonces eso es muy importante para estas clases. Adelante, Mari. Una pregunta, aparte de la nube de ideas, ¿le vamos a enviar un audio No, explicándole no, qué es lo que entendemos de calidad de contenido? no. Solamente el trabajo es la nube de ideas. ¿Sale? Esta argumentación la vamos a hacer aquí, en la reflexión. ¿Sale? Porque yo creo, Mari, ¿por qué creo que esto es calidad educativa? ¿O qué es lo que yo creo que debería de ser la calidad educativa? ¿Sale? Ya, pero en la otra clase, ¿no? En la otra clase, sí. Nada más me van a enviar Ah, digamos, una nube de ideas de acuerdo a la lectura y de ahí ustedes hacen la reflexión y entonces reflexionamos. gracias, profe. No hay de qué. Bueno, pues entonces que tengan una bonita tarde y nos miramos en la otra clase. Buenas tardes a todos y buen provechito. Hasta luego.